Gerardo. En su Biblia, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 5. Continuamos con nuestra serie basada en el primer libro de Samuel, Antiguo Testamento. Y vamos al capítulo 5, por favor. Y como es fin de semana del Buen Fin, tenemos una promoción, ¿sí? Tenemos 2 mensajes por uno, 2 por 1. Así es que si son las 12:30, como para las 3 de la tarde nos vamos a ir desocupando. ¿Está bien? Sí. No se crean, no se asusten. Sí. Hoy es domingo 20 de noviembre del 2022. Estaremos viendo 1 Samuel capítulo 5, de los versículos 1 al 12. Y he titulado este mensaje, ¿de qué tamaño es tu Dios? A manera de pregunta, ¿de qué tamaño es tu Dios? Y seguramente la mayoría de ustedes han escuchado la expresión, se sacó la rifa del tigre. Y para los que no la han escuchado, sacarse el tigre en la rifa es como sacarse el avión presidencial en una rifa. Ya lo tienes, ahora ¿qué haces con él? ¿Sí? Pagar los altísimos costos de mantenerlo. ¿Okay? Entonces se refiere a un evento aparentemente afortunado, porque te sacas una rifa, algo en una rifa, pero que esconde un tremendo peligro o una gran dificultad. Resulta que te ganaste un precioso tigre, un cachorrito, pero que terminará creciendo y tal vez devorándote. Bueno, no es común que alguien rife un tigre, ¿sí? Pero pudiera ser que alguien rife un lindo perrito, un cachorrito, y te lo ganas. Te vas feliz con tu cachorrito y resulta que ese pequeño y lindo perrito es de raza San Bernardo. Pronto crecerá y ya te imaginarás lo que te costará mantenerlo, ¿verdad? Los que tienen mascotas saben de qué se trata. Si pequeños cuestan, ahora imagínense un perro de ese tamaño, ¿cuánto te puede costar? Entonces, ¿cuánto te costó el perro de raza pura? Pues el precio del boleto, lo que haya sido, 100 pesos, 200, lo que hayas pagado por el precio del boleto, pero a la larga te saldrá carísimo. Eso significa sacarse la rifa del tigre o sacarse el tigre en la rifa. Entonces ya tienen más o menos una idea hacia dónde voy con esta ilustración. Vimos la semana pasada en la sección del capítulo 4 del libro de Samuel que los filisteos derrotaron a los israelitas y capturaron el arca del pacto. Era el símbolo de la presencia de Dios y por ende del poderío de Israel. Para los hebreos representaba una tragedia que les hubieran quitado el arca del pacto. Una tragedia de tal magnitud que Elí murió por el impacto de la noticia y la esposa de Finés se le adelantó el parto y a punto de morir lo único que pudo expresar fue que llamaran a su hijo Icabod, que vimos significa sin gloria, porque la gloria de Israel se había apartado de ellos. Esto era una lección que los hebreos recibieron por menospreciar la presencia de Dios y acercarse a Él con superstición más que con un verdadero amor, temor y sometimiento a Él. El arca del pacto estaba ahora en posesión de los filisteos
quienes en un principio manifestaron tener mucho temor por tener que enfrentar a los israelitas acompañados del arca de Dios. Pero que una vez que los vencieron, se convencieron de que sus dioses, los dioses de los filisteos, con D minúscula, eran más poderosos que el Dios de Israel. De manera que con el arca en su poder, desfilan en señal de haber vencido a los israelitas con todo y su poderoso Dios, y lo colocan en el santuario de su ídolo Dagón. Pero lo que no se imaginaban es que a pesar de que Dios había preferido sufrir la humillación de la derrota y la captura, Él seguía siendo el único Dios verdadero, cuyo poder no puede ser igualado, ni su presencia menospreciada. Así que veremos este capítulo 5 en dos secciones. La primera, los versículos 1 al 5, el poder de Dios no puede ser igualado. De los versículos 6 al 12, la presencia de Dios no puede ser menospreciada. Yo espero y oro que estas dos verdades nos animen a someternos de todo corazón en obediencia al Señor, con la certeza de que es poderoso y fiel para cumplir lo que ha prometido. Acompáñenme en su Biblia al primer libro de Samuel, capítulo 5, y leamos ahí a partir del versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Oremos. Padre, gracias nuevamente, Señor, por permitirnos estar delante de tu presencia, atentos a tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Trata, Señor, con nosotros a través de ella. Vivifícanos y muéstranos lo que hay en nuestro corazón, los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. De tal manera, Señor, que podamos responder en el poder de tu Santo Espíritu en obediencia y sometimiento a esta tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros y a través de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Veamos entonces en primer lugar que
el poder de Dios no puede ser igualado. El poder de Dios no puede ser igualado. Es superior a todo. Versículos 1 y 2 dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Es decir, después de la primera derrota de los hebreos ante los filisteos, decidieron llevar el arca del pacto a la guerra, en la cual no solo murieron 30,000 hombres, sino que el arca fue capturada por los filisteos. El arca, como sabemos, significaba la presencia de Dios entre Israel. Pero ellos la habían reducido a una especie de objeto que les traería suerte. Trataban el arca como un objeto que podían usar a su antojo. Se habían manifestado completamente irreverentes ante la presencia de Dios a través del arca, y ahora la llevaban a la guerra para que les ayudara a vencer a sus enemigos. Como resultado de la derrota y de la pérdida del arca, el desánimo prevaleció entre los israelitas, ya que la gloria de Israel se había apartado de ellos. Los consumía la desesperanza. Mientras tanto, del otro lado, en el territorio de los filisteos, reinaba la confianza y se jactaban de su victoria y de haber capturado el arca del pacto. Como les dije anteriormente, ellos, cuando supieron que Israel iba a usar o iba a llevar consigo el arca para enfrentarlos, tuvieron mucho miedo porque habían escuchado de lo poderoso que era el Dios de Israel. Pero al haberlos vencido, lo consideran como una deidad inferior inclusive a sus propios dioses. Y en lugar de destruir el arca, símbolo del poderío de sus enemigos, decidieron conservarla como un trofeo y colocarla junto al santuario, junto a Dagón en el santuario de este, que era uno de sus principales ídolos. Una deidad tipo sirena, mitad pez y mitad humano, considerado el dios de los cereales y granos, el protector de los cultivos y fertilidad de la tierra, es decir, el Dios de su prosperidad. Y aún para los sirios llegó a ser considerado el padre de los dioses, creador del cielo y de la tierra y juez de todo. En esa posición tenían a su ídolo, Dagón. Pero además, como pueblo pagano, un ídolo más no les hacía daño. Es más, a lo mejor lo podían requerir para ciertos rituales o para ayuda en determinadas circunstancias. Dice el relato que llevaron el arca desde Ebenezer, donde se libró la batalla, hasta Asdod, una de las 5 ciudades principales de los filisteos. Seguramente en ese trayecto desfilaron jubilosos, exhibiendo el arca como el trofeo de su victoria. Llegan y lo colocan ahí en Asdod, en el santuario de su dios Dagón, demostrando así que su Dios les había ayudado a vencer a sus enemigos y merecía que se le rindiera tributo entregándole el Dios de sus enemigos. Esto ya lo habían experimentado antes los filisteos en los tiempos de Sansón, cuando vencieron a Sansón precisamente. En Jueces 16:23 dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Entonces, nuevamente, vencen a los israelitas y el crédito es para su Dios Dagón. Entonces le presentan el arca del pacto de Dios como
una ofrenda por haberles ayudado en la guerra. De manera que el Dios de los hebreos es aparentemente derrotado y sometido a su poderoso Dios. Y como les dije, es el símbolo de la prosperidad de los filisteos. Sin embargo, mientras que Israel lamentaba la pérdida y los filisteos hacen jactancia de su poderío, Dios da evidencias de que nadie lo puede vencer y que su gloria sigue manifestándose de distinta manera, pero aún se sigue manifestando. Vean versículos 3 al 5. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Se levantan, van al santuario y ahora resulta que si antes el arca estaba delante de Dagón, ahora Dagón estaba tirado delante del arca. Versículo 4. Bueno, nomás lo tomaron y lo pusieron en su lugar, ¿no? Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Entonces, la primera ocasión lo encuentran tirado. Lo levantan, lo ponen otra vez en su lugar y tal vez pensaron, bueno, se metió un viento por aquí, tembló la tierra, algo pasó y se cayó su ídolo y pobrecito no se podía levantar, entonces lo ayudaron a que se levantara, sí, y lo pusieron en su lugar. La segunda ocasión es peor. No solamente aparece tirado, sino que había sido mutilado. Su cabeza por un lado, las palmas de sus manos por otro, y él nuevamente postrado delante del arca. El mensaje que Dios les estaba enviando era claro. Estos ídolos no son más que un tronco de material fabricado por hombres que no pueden hacer nada, no pueden pensar, no se pueden defender, tal como lo describe la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 115, si vamos al Salmo 115, versículo 4, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Versículo 8, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Sí? Es decir, es una insensatez y es un insensato, ¿verdad? Aquel que adora a un Dios que necesita ayuda para levantarse, pero que estaban tan cegados que no se daban cuenta. Dice en Isaías 44:9, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? ¿Sí? Así que al ver a su ídolo mutilado, postrado delante del arca, y su cabeza y manos tirados en el umbral de la puerta del santuario, en lugar de considerar la situación, de ver lo que realmente estaba pasando, el mensaje que Dios les estaba enviando, por lo único que se preocupan es por no pisar el umbral de la puerta. ¿Sí? El umbral, la puerta
la parte de abajo, está el dintel, los postes, la parte de abajo, ¿sí? ¿Y quiénes saben que es de mala suerte pisar el umbral de la puerta? ¿Sí? Yo los veo cuando pasan por ahí, algunos le brincan, ¿verdad? Porque creen que es cierto eso de que es mal. Pues de ahí viene, desde entonces viene esa idea, ¿no? Porque fíjense el versículo 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Luego los hebreos adoptaron también esa costumbre, ¿sí? Consideraron de mala suerte pisar el umbral de la puerta. ¿Sí? Evidentemente eran sumamente supersticiosos. Y pues, ¿qué más se podía esperar de ellos? Pero lo peor de todo, como les digo, es que los israelitas también adoptaron esa creencia. La realidad era que Dios no dejaría que los filisteos se salieran con la suya, pensando que el Dios de Israel era un diosecito, uno más de los muchos ídolos que ellos conocían, que puede coexistir al mismo nivel o inclusive subordinado a sus ídolos. Dios se había dejado, entre comillas, capturar, pero Dios no puede ser sometido por nada ni por nadie. No puede ser confinado a una caja o a un templo, ni limitado en cuanto a su poder. Nadie lo puede vencer. Y eso es el mensaje que les estaba enviando a los filisteos. Vamos a Isaías 45, versículo 22. Isaías 45, 22. Dice así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Sí? ¿Cuántos hay? Uno solo y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y ahí lo estaba demostrando. ¿Ustedes creen que me tienen cautivo? Pues su mismo Dios, ¿verdad? Su mismo ídolo, lo voy a tener postrado delante de mí. Y todo aquel que no se someta a mí va a sufrir las consecuencias de su ídolo. Va a ser decapitado y sus manos van a ser cortadas. Versículo 24, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Serían avergonzados, como lo vamos a ver enseguida. Una lección que debía ser aprendida por los filisteos, pero principalmente por los israelitas, aquellos que decían conocer al Dios verdadero. Y recordemos que este libro fue terminado en la época del reino dividido. Si bien está relatando la época de Samuel, esto se terminó de escribir y se publicó, por decirlo así, en la época del reino dividido, previo al exilio, como una advertencia para el pueblo de Israel de lo que podía pasar si no se arrepentían y se volvían a Dios de todo corazón. Así que Dios empieza a dar muestras de su poder, de que nadie lo puede vencer. Pero además de que su presencia no puede ser pasada por alto. La presencia de Dios no puede ser menospreciada o pasada por alto. Dice el versículo 6, y se agravó la mano de Jehová
los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. La Nueva Biblia de las Américas dice, y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod. Dice, se agravó la mano de Jehová. La palabra agravar tiene la misma raíz hebrea, kabod, de donde viene Icabod, sin gloria, lo vimos la semana pasada. ¿Sí? Kabod significa gloria, peso, refiriéndose en este caso a todas las perfecciones de Dios. Y aquí dice que se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Los hebreos presumían del poder de Dios en el arca del pacto, pero su corazón estaba lejos de él y por lo tanto su gloria se apartó de ellos. Pero los filisteos desafiaron el poder de Dios, desafiaron su gloria y ésta se manifestó con enfermedades y muerte. No podían desafiar a Dios y salirse con la suya. De manera que el Señor hace sentir su presencia por medio de juicio sobre ellos. Vemos aquí una retribución inmediata para tratar a Dios de la manera en la que lo hicieron. Si Dios no hubiera hecho nada, los filisteos seguirían pensando que el Dios de Israel era igual o inferior que sus divinidades. Pero en primer lugar, derroca, vence y mutila a su ídolo Dagón. Y en segundo lugar, envía muerte y enfermedades a todo el territorio de esta ciudad de los filisteos. Y esto es parecido a lo que sucedió en Egipto. ¿Recuerdan? Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo y Dios afligió a Egipto con diversas plagas. En aquella ocasión, para liberar a su pueblo. Pero ahora, para que aprendieran que no hay Dios como Él. Y por tratarlo con menosprecio, sin sufrir las consecuencias. Ahora veamos lo irracional de la respuesta de los filisteos. O sea, Dios se manifiesta de manera poderosa. Trae juicio sobre ellos y vean la respuesta de ellos. Versículo 7. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Gat es otra de las ciudades principales de los filisteos. Ahora, ya estaban conscientes de la equivocación, de haber tomado el arca y habérsela llevado a esa ciudad. Sin embargo, su respuesta nuevamente demuestra la insensatez que prevalecía, lo radicalmente supersticiosos que eran. Como nos está haciendo mucho daño aquí, pasémosla a Gat. ¿Sí? Mándenla a Tijuana, pues aquí ya hizo demasiado daño, ¿no? ¿Por qué la decisión de enviar el arca a otra ciudad de ellos? ¿Qué esperaban que sucediera? Así como Faraón pensó que después de la primer plaga se había acabado el problema, así también los filisteos tal vez pensaron que sacando el arca de Asdod y alejándola de Dagón, o sea, entre más lejos estuviera de su Dios, ¿verdad? De su ídolo, quizás las cosas cambiarían. Pero en lugar de reconocer que con el Dios de Israel no podían jugar, le avientan el problema a sus hermanos en Gad. Y luego a Ecrón, otra ciudad
principal de los filisteos. Versículo 9 dice, aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. Otra vez, el peso de la gloria de Dios a través de enfermedades y de muerte, de juicio, pues, está sobre ellos. Dice, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. O sea, para cuando el arca llegó a Ecrón, los habitantes de esa ciudad ya sabían el gran mal que eso representaba y pusieron evidentemente el grito en el cielo. ¿Qué traen contra nosotros? ¿Cómo nos quieren dañar de esa manera? ¿A quién se le ocurre semejante cosa? Es como si en tu casa resultara contaminada el agua con arsénico y en lugar de deshacerte de ella se la regalas al vecino. Mira, vecino, te traje el agua que no puedo utilizar. Digo, está bien que le traigas ganas, ¿no? Pero como que no es la forma, ¿sí? O sea, es completamente irracional. Pero esa es la mentalidad de los supersticiosos e idólatras, de los que no toman en cuenta la palabra de Dios, sino que se apoyan en su propia prudencia. Finalmente los filisteos toman la decisión de regresar el arca a Israel. Pues por ahí hubieran empezado, ¿sí? Versículo 11, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Durante 7 meses procuraron deshacerse de la presencia de Dios, pasándola de un lugar a otro en lugar de considerar la verdadera razón por la que les estaba ocurriendo estas cosas. No estaban tratando con un ídolo insignificante, con una de sus deidades, a la que simplemente podían relegar a un rincón en lugar o un lugar donde no les afectara. Estaban tratando con el Dios creador del universo. Y ese es el mensaje que Dios les quiere mandar. En lugar de simplemente buscar la manera de deshacerse del arca, se trataba de que reconocieran al verdadero Dios. Que debían arrepentirse y dejar su idolatría. Pero no es nada diferente a lo que sucede hoy, ¿verdad? En aquellos que no conocen a Dios. Es una reacción irracional, pero es la reacción de las personas naturales, las que no conocen a Dios, que cuando se sienten bajo el juicio de Dios, prefieren que Dios se aleje lo más posible en lugar de rendirse a Él y clamar por su misericordia. Tenemos el ejemplo de los gadarenos, cuando Jesús se acercó ahí a la tierra de los gadarenos y mandó que los demonios se fueran a los cerdos y los cerdos se precipitaran al precipicio, valga, ¿no? Y murieran. En Lucas 8:37 dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. En lugar de maravillarse por lo que había sucedido, de temer y postrarse delante del Señor, dicen, vete, no te queremos aquí, vienes a trastornar nuestra situación, aquí estamos muy a gusto en el pecado. ¿Verdad? Esos los no creyentes.
Pero ¿qué se espera de los creyentes? ¿Qué impacto se esperaba de los recipientes originales de las palabras escritas en este libro? Que se arrepintieran, que se volvieran a Dios de todo corazón, porque la advertencia estaba dada: serían llevados cautivos. Debían haberse dado cuenta que no podían tratar a Dios como lo hicieron sus ancestros, menospreciándolo y actuando en sus propias fuerzas. Debían aprender de lo que hizo Dios entre los filisteos por atreverse a tratarlo como uno más de sus ídolos, pero no lo hicieron. Y en esta ocasión, en lugar de que el arca se exiliara, fue el pueblo el que resultó exiliado, llevado cautivo. Entonces hay una clara advertencia en este relato que debemos tener presente. Pero también dice la Biblia que todo lo que fue escrito es para nuestra enseñanza y para que tengamos esperanza. En Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Tenemos esperanza. Pero ¿a qué nos llama el Señor? ¿Sí? A someternos a Él, a arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. ¿Qué encontramos en común entre los israelitas y los filisteos con relación al arca de Dios? Algo que los hace parecidos en su actitud es una visión incorrecta de Dios. Una visión incorrecta de Dios. Me refiero a un bajo concepto de quién es Dios. Los israelitas trataron con irreverencia la presencia de Dios por medio del arca del pacto, reduciéndola a un objeto religioso en donde llevaran a cabo sus ceremonias y en una especie de amuleto que les ayudara en situaciones de necesidad. Nada diferente de la manera en la que los pueblos paganos consideraban a sus ídolos y que quisieron hacer igual, lo mismo con el arca. Si los mismos israelitas habían tratado el arca de Dios con tanta ligereza, ¿qué se podía esperar de los filisteos? Pero ¿qué acerca de nosotros? ¿Cómo tratamos la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cuál es el concepto que tenemos de Dios? ¿Tenemos un concepto correcto de Dios? ¿Sí? ¿Acaso no es con frecuencia nuestra visión de Dios una visión reducida? ¿Un diosecito hecho a nuestra imagen, conforme a nuestros deseos e intereses, y tal vez al que pretendemos manipular de acuerdo a nuestro antojo? Lo colocamos a la par de nuestros ídolos. Sí, decimos que Él está por encima, pero lo colocamos en la vida diaria a la par de nuestros ídolos. Sí, Dios sí, pero también esto. Sí, Dios, pero también mi seguridad económica. Sí, Dios, pero también mi búsqueda de vanagloria, o mi relación tal, o mi ministerio. Sí, es para la gloria de Dios, pero también el reconocimiento para mí. ¿Cuántas veces preferimos nuestra propia satisfacción antes que obedecer a Dios? Hacemos a un lado la palabra de Dios por lo que conviene a nuestros intereses, diciéndole a Dios que nosotros sabemos mejor, tenemos mejores respuestas para los asuntos de la vida.
¿Qué es lo que nos conduce a tener un bajo concepto de Dios? Por un lado, el desconocimiento de quién es Dios. Si no conozco al Dios verdadero, pues voy a hacer a ese Dios de acuerdo a lo que yo creo que es. Más parecido a mí, tal vez, ¿sí?, que a lo que Él es. Definido por lo que quisiera que Él fuera y no por lo que en realidad es. Hacemos de Él un ídolo que nos representa o que solamente está para suplir nuestras necesidades percibidas. Entonces, para adquirir un alto, correcto concepto de Dios, es necesario conocer a Dios no como me lo imagino, como la Biblia lo describe y lo define. Meditando en sus perfecciones, en su santidad, en su justicia, su amor, su fidelidad, su gracia, misericordia, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, etcétera. Entre más conozco y medito en las perfecciones de Dios, en sus atributos, más entiendo su majestad, entiendo quién es Él, elevando realmente el concepto que tengo de Él y no comparándolo con lo que yo quisiera que fuera o me convenga. Entonces, por un lado, el desconocimiento de quién es Él nos lleva a tener un bajo concepto de Dios, pero por otro lado, tendremos un bajo concepto de Dios si mantenemos un alto concepto de nosotros mismos. Una estima mayor de lo que en realidad somos. ¿Qué dice el humanismo? En el humanismo, como su palabra lo indica, el centro de todo es el hombre. Todo gira en torno al ser humano. Y se dice que de él, que es un ser racional, que posee la necesidad, fíjense bien, de hacer el bien y ayudar a los demás. Así lo define el humanismo. Pero ¿qué dice la Biblia? En Romanos capítulo 3, vayan ahí, Romanos 3, versículos 10 al 12. Romanos 3, 10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Entonces, mientras el humanismo trata de levantar al hombre, la palabra de Dios lo ubica en su realidad. ¿Sí? Lo ubica en su realidad. Dice, no hay quien haga lo bueno. Y eso es lo que nos define en lo natural. ¿Sí? Y eso, en lugar de elevar el autoconcepto, nos debe llevar a reconocer nuestra gran necesidad de la ayuda de Dios, de clamar por su perdón y acogernos a su misericordia, apreciando la gracia de Dios en Jesucristo. Cuando apreciamos la majestad y santidad de Dios, entonces nos damos cuenta de nuestra pequeñez y lo horrible de nuestro pecado. Si comparamos nuestro pecado con otras personas, con los pecados de otras personas, quizás lo vemos pues ahí medio grisecito, ¿no? Beichecito tal vez.
Pero si lo comparamos con la santidad de Dios, veremos la perspectiva correcta. Es decir, entre mayor sea nuestra apreciación de la santidad de Dios, Dios es santo, Él no cambia. Pero entre mayor sea nuestra apreciación de la santidad y la pureza de Dios, entonces mayor será nuestra apreciación de la gravedad de nuestro pecado. Entonces veremos cómo realmente somos. ¿Sí? Y mientras mayor sea nuestra apreciación de nuestra incapacidad para acercarnos a Él en una perfecta santidad, mayor la necesidad de la gracia. Entonces, la cruz, la persona y la obra de Cristo toma una relevancia mucho mayor. Crece muchísimo. Porque vemos qué tan alejados estamos de Dios y cómo se hace tan necesaria la gracia de Dios en Jesucristo. Esa distancia tan grande, insalvable, se junta por medio de la cruz. Y esa cruz nos parece entonces enorme, enorme. La gracia de Dios en Cristo empieza a tener su dimensión correcta. Nos damos cuenta de esa gran distancia. Y es por eso por lo que Jesús dijo, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Sí? Si tú crees que se te ha perdonado poco, difícilmente apreciarás la grandeza del amor de Cristo. De ahí la oración de Pablo para que los cristianos pudiéramos comprender de alguna manera, por obra del Espíritu Santo, la extensión del amor de Cristo. Si me acompañan en Efesios capítulo 3, veamos parte de esta oración tan hermosa del apóstol Pablo y tan necesaria en nuestra vida. Efesios 3, versículo 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mientras no seamos capaces de conocer y apreciar la extensión del amor de Cristo, difícilmente podremos tener un concepto suficientemente alto de Dios. Y lo veremos como Israel veía el arca o como los filisteos consideraron ese trofeo. Es por eso por lo cual es necesario meditar continuamente en el Evangelio de la gracia de Jesucristo, reconociendo que el amor de Dios quedó demostrado en el hecho de que nos salvó, no por algo bueno que viera en nosotros, sino en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, vayamos ahí.
Versículo 6, Romanos 5, 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En Cristo, solo en Cristo, somos reconciliados con Dios, porque es su justicia la que viene a adornarnos, la que viene a ser nuestra para podernos presentar delante de Dios. Y esto debe llevarnos a que nuestra confianza esté puesta en el Señor. Y no hagamos ídolos de nada ni de nadie en este mundo, sabiendo que su poder es inigualable y que nada ni nadie nos podrá separar de Él. Acompáñenme a Salmo 85 y con eso terminamos. Salmos 85. Perdón, es el 86. Versículo 8 en adelante. Dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Esto debieron haberlo sabido los filisteos, pero pues obviamente no lo sabían. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Gracias te damos, Señor. Gracias, porque ciertamente ninguno hay como tú entre los dioses, no hay nadie como tú en todo el universo, puesto que tú creaste todo, Señor, cuanto existe. No hay nadie que iguale tus obras. Eres grande, Señor, y hacedor de maravillas. Por tanto, enséñanos, Señor, tu camino para que podamos andar por él. Que tengamos un corazón rendido a ti, reconociéndote a ti por todo lo que tú eres, por todo lo que tú has hecho y continúas haciendo. Que no olvidemos, Señor, ninguno de tus beneficios, principalmente el hecho de que has librado nuestra alma de las profundidades del infierno. Nos has dado el perdón de nuestros pecados y la vida eterna por medio de Jesucristo. Señor, ayúdanos a apreciarlo cada día, cada momento en nuestra vida de tal manera que vivamos realmente consagrados
rendidos, entregados a ti, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos recuerda tu palabra, por tu poder que reside en nosotros los creyentes para poder vivir de esta manera y que tú seas glorificado a través de nuestras vidas, Padre. A ti damos la gloria hoy y siempre. Amén.